Hoy vamos a hablar de cómo pasar de reaccionar ante la crisis, ante un incidente disruptivo, a construir una organización que prospera en la incertidumbre. ¿Sí? Algo que resistamos, como lo muestra en esta imagen, ¿no? Que llegó el embate de la ola esta así tremenda y que sigamos ahí, ¿no? Que podamos continuar operando de manera normal o incluso de una manera nueva, llegando más allá de lo que estábamos, precisamente prosperando. Como lo mencionó Monse, por favor, vayan poniendo sus preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas para que podamos irlas atendiendo conforme vamos avanzando en la presentación y enriquezcamos para todos esta sesión. Bien, siempre hemos estado conscientes de que hay que reaccionar ante las interrupciones inesperadas, tenemos que recuperar la normalidad. Pero, como ya lo mencionábamos en su momento, no es que si van a pasar, o si va a haber un incidente disruptivo, si va a haber un cambio que nos altere las cosas. Realmente la pregunta es cuándo y qué tan preparados estaremos para esto. Entonces, la diferencia entre mantener las operaciones y mantener el negocio es de lo que vamos a hablar hoy. La resiliencia es más que una defensa, no solo es defendernos de una situación, de un embate externo, es la estrategia con la que vamos a operar nuestra organización para estar preparados ante los cambios, para tener esa agilidad empresarial y poder actuar oportunamente y aprovechar al máximo la situación. Desde el punto de vista operativo, estamos buscando una continuidad real. Digo, ¿por qué? ¿Por qué pensar en resiliencia? Pues tenemos que ver los diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista operacional es continuar, pero realmente poder continuar sus operaciones. Desde el punto de vista de riesgos es reducción de pérdidas o aprovechamiento de oportunidades. Acordémonos que la definición de riesgo en sí mismo es simplemente un evento, este es el producto de la incertidumbre ante estímulos externos que nos va a generar, nos va a cambiar nuestra expectativa respecto a un objetivo. Pero este cambio puede ser negativo, que es como normalmente lo tomamos, el que nos estamos previniendo, pero puede ser positivo. Yo digo siempre que en los negocios las sorpresas no son buenas, y no son buenas porque las malas situaciones, pues, por razones obvias, no son buenas, ¿no? No estamos queriendo que se nos presente una situación mala que nos altere negativamente nuestra operación, nuestros objetivos. Pero la sorpresa, lo positivo tampoco es bueno que llegue de sorpresa. ¿Por qué? Porque no podemos aprovecharlo. Muchas veces no estamos preparados para aprovechar esa situación que se acaba de presentar. ¿Qué más? Desde el punto de vista de cumplimiento, pues obviamente queremos tener la evidencia de que actuamos de la mejor manera posible. Tomamos todas las precauciones necesarias, estábamos preparados y lo hicimos siguiendo, digamos, los lineamientos para que ante los reguladores podamos constatar que hicimos lo debido proceso, ¿sí? Desde el punto de vista de tecnologías de información y comunicaciones, bueno, pues tener la claridad, ¿no? ¿Qué es lo que levantamos primero, qué recuperamos primero, qué no se debe de caer, qué información perdimos o no perdimos? Digo, cada vez más depende toda la operación de la tecnología. Si hoy no tenemos CRM, si no tenemos el ERP, si no tenemos el sistema de facturación, el punto de venta, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poder operar? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? Y obviamente desde el punto de vista de seguridad, lo que se busca es una coordinación integrada, no nada más reaccionar, actuar, no nada más la parte de ciberseguridad, no nada más la parte de comunicaciones, no nada más la parte de seguridad de personal, la seguridad de las instalaciones, ¿no? Sino una operación integrada. Y aquí es donde empiezan a entrar las diferencias. Tenemos el corto plazo y el largo plazo, ¿sí? Y quedémonos con estos conceptos de corto plazo y largo plazo en la mente porque los vamos a estar usando ahorita, ¿sí? ¿Qué pasaría si mañana su operación se detiene 48 horas completas? ¿Qué pasa?
Si piénsenlo cada uno en su operación, la parte más crítica de su negocio, de su operación, de su organización, deja de operar 48 horas. Bueno, si es un banco y estamos en temporada de cierre de año, imagínense el pago de impuestos, los pagos de nómina, pago de proveedores, etcétera, una serie de cosas que tienen muchas implicaciones, no nada más en el operativo inmediato, ¿no? ¿Qué pasa si no pago mis impuestos a tiempo? ¿Qué pasa si no hago el pago antes de que termine el ciclo fiscal? Y entonces, ¿cómo va a afectar eso en la parte impositiva? ¿Qué pasa si somos un lugar de atención al público? Bueno, por ejemplo, ya lo hemos visto, las aerolíneas, ¿no? ¿Qué pasa si no se funcionan los sistemas de las aerolíneas? ¿Qué tan eficientes, qué tan efectivos vamos a ser si operamos de una manera manual? ¿Qué va a pasar con, pues van a quedar muchísimos varados y eso cómo nos afecta reputacionalmente y eso cómo nos afecta en multas y en una serie de cosas? ¿Qué pasa si somos un hospital? Bueno, pues olvídense, ¿no? Entonces, si mañana la operación crítica se tiene 48 horas, la pregunta que yo quiero que se hagan es, ¿cuántos clientes perdemos para siempre? Y aquí aprovecho para contarles una historia, una empresa eh, que por razones, bueno, pues no importa ahorita las razones, porque eso es lo que pasa en la incertidumbre, a veces no importa por qué, sino lo que está pasando. Su sistema deja de, por su ERP, estaban usando SAP, por cierto, deja de poder transaccionar a mediodía. ¿Sí? Sí podían ingresar al sistema, sí podían hacer login, dejan de poder ingresar a realizar transacciones, ventas, facturación, a las 2 de la tarde. Tardan en darse cuenta, precisamente por lo mismo, como si podían entrar y tenían dos instancias y una sí funcionaba correctamente y la otra no, pues empiezan a fallar, empiezan a no darse cuenta qué pasa. Para no hacerles el cuento largo, pues resulta que por una actualización que habían hecho no estaba esto funcionando bien. Deciden hacer las operaciones manuales y ellos le venden a puro mayorista, ¿sí? Entonces le venden a puras empresas que les compran en mayoreo. Cuando termina el día, a las 8 de la noche cierran la operación, dejan de tener más transacciones y deciden ponerse al día. Entonces, descargan el respaldo de antes de las 2 de la tarde, el más reciente que tenían, no me acuerdo si era de las 2 o era de la mañana, pero cargan ese respaldo y empiezan a meter las transacciones manuales. Pero resulta que ya habían hecho algunas facturas directamente, habían facturado por fuera, con otro sistema, habían realizado las facturas de estas sesiones y cuando cargan todas las transacciones que hicieron, toda la operación de las transacciones, el ERP dispara otra vez el proceso de facturación. Y entonces empiezan a tener movimientos duplicados en facturas, empiezan a tener movimientos duplicados en salidas de almacén, se empieza a hacer un relajo. Este tema les toma, a final de cuentas, 7 días de trabajo, de sobrecarga de la gente trabajando, recuperando, y donde están operando a medio vapor. Al final de esto, pues dejaron de tener algunas ventas se pospusieron, entonces a lo mejor a lo largo de la semana en ventas no perdieron tanto inmediatamente. Lo que sí pasó es que muchos de sus clientes, no muchos, pero varios de sus clientes que les compraban el 100% del producto a ellos, cambiaron y decidieron que de ahí en adelante le comprarían un porcentaje a esta empresa y un porcentaje a la competencia. Entonces, su impacto en el mediano y largo plazo fue mucho más importante que el impacto inmediato, sino fue que perdieron posicionamiento de mercado y perdieron el posicionamiento con ciertos clientes muy importantes, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar y es lo que nos lleva. La resiliencia no solo atiende lo inmediato, cubre el mediano y el largo plazo. Nos está ayudando a prepararnos para esas situaciones y no tener ese o reducir el impacto en el largo plazo. Entonces, de lo que vamos es de recuperar las operaciones a fortalecer la capacidad de prosperar. Durante años las organizaciones constataron esa continuidad y está bien, hay que tenerlo. Digo, hay muchas organizaciones que no están preparadas para la continuidad, pero eso hay que cubrirlo, pero vamos a ir más allá.
Entonces tenemos que cubrir los planes de respaldo, nuestra recuperación de desastres, los sitios alternos para la gente, para los sites, proveedores alternos o equipos provisiones de emergencia para poder atender una demanda extra con ciertos proveedores clave. Todo eso sigue siendo necesario, pero no suficiente. Hoy hay cambios que llegan de repente sin que los viéramos venir en temas regulatorios, disrupciones digitales, los fenómenos naturales, ciberataques. Entonces, como dije, no solo vamos a volver a la normalidad, sino construir una organización capaz de adaptarse y prosperar ante esa incertidumbre. La continuidad nos permite sobrevivir y la resiliencia lo que busca es que prosperemos o lideremos incluso tras la crisis. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? A ver, en continuidad, el enfoque es recuperarnos tras esa crisis. En la resiliencia es anticipar, adaptarnos antes, durante y después del evento o del incidente. El objetivo en la continuidad es volver a la operación en un tiempo aceptable, eso es el inmediato. En la resiliencia, nuestro objetivo es mantener la relevancia y crear valor bajo cualquier condición. Esto es a largo plazo. En la continuidad nos vamos a acciones tácticas, planes, backups, recuperación, contingencia. En resiliencia nos vamos por una estrategia integral que ve gente, procesos, tecnología, genere una cultura de adaptabilidad, de agilidad empresarial para que podamos prosperar. En la parte continuada, pues nuestras pruebas son periódicas. En la resiliencia lo que estamos buscando es ese aprendizaje continuo e innovación desde la disrupción. Y por último, en la continuidad mucho el enfoque es áreas específicas, a ver cómo este procedimiento, este servicio, todo un área, ¿no? En la resiliencia vamos más a tratar de adaptarnos, ser más fluidos y ver el todo, cómo afecta el todo. Entonces es toda la organización y liderazgo. Y bueno, el entorno cambia mucho más y más rápido de lo que pensamos. Digo, hay muchísimos ejemplos. Tenemos desastres naturales, tuvimos este año el apagón en Europa, en algunos países, tenemos diversos ciberataques, tenemos los cambios regulatorios, ¿sí? Todas estas situaciones regulatorias que de la noche a la mañana han cambiado la rentabilidad de las industrias. Bueno, y aquí recientemente tuvimos el aviso, ¿no? De las autoridades, ahora por ejemplo, cuando estaban las autoridades de Estados Unidos investigando el asunto del lavado de dinero, señalan 3 instituciones mexicanas y una acaba de cerrar, ¿no? De cerrar operaciones y cancelar su licencia bancaria. Entonces, ¿qué afectaciones tienen en el negocio? ¿Sí? ¿Qué afectaciones tienen eso en la gente? Entonces, ¿qué podemos estar haciendo para no caer en estas situaciones? O si caemos en ellas, poder, pues como dicen, ¿no? Que los gatos siempre caen de pie, ¿no? Caer de pie y poder seguir funcionando. Entonces, digo, y el caso de desastres naturales, pues tenemos, simplemente esta semana tuvimos estos casos en Veracruz, ¿no? Terribles, en Puebla, ¿no? Con las inundaciones, por este temporal, por la niña. este, las tarifas que se han impuesto en algunos, bueno, pues, principalmente en este momento Estados Unidos, ¿no? A industrias que pues, tenían un negocio hecho, como decíamos, y ya la situación es otra. Ahora viene todo el cambio, todo el tema de los impuestos o de las obligaciones. Por ejemplo, que ahora tenemos una plataforma en línea y con lo que acaban o está en proceso de aprobarse para el 2026, que tenemos que poder dar acceso en tiempo real al gobierno, a las autoridades, para que revisen quién está conectado, casi casi que está viendo, cuánto ha facturado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son cambios que vienen por una regulación y nos van a afectar a todos. ¿Vamos a poder atenderlo? ¿No vamos a poder atenderlo? Cambiamos. A veces no podemos atender la regulación. Lo que tenemos que cambiar es de escenario, que tenemos que cambiar de tablero. Oye, pues yo operaba desde un negocio mexicano, pues ahora voy a operar desde un negocio en otro lado. Digo, no estoy diciendo que eso sea viable, ni lo estoy recomendando. Simplemente
estoy ahorita en voz alta pensando en escenarios, ¿no? Porque a lo mejor si yo me cambio o hago un cierto ajuste, ya no quedo sujeto bajo esta regulación, ya logro salirme y pasarme a otro entorno en el cual, por el momento al menos, me libro de algo que me generaba un problema operativo que no podía estar atendiendo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar ahorita de algunos rasgos que tienen las organizaciones resilientes. Primero que nada, un liderazgo dinámico. A ver, yo lo que les pregunto, y a veces ustedes la pregunta internamente, es en sus organizaciones, la cúpula, el comité directivo, el consejo, está apoyando activamente eh, los esfuerzos de continuidad, de resiliencia, de cambio organizacional. Si no tenemos ese apoyo desde arriba, y ese apoyo va más allá de decir, sí, te aprobé el proyecto, arráncalo, ¿no? Sino, oye, a ver, estamos asignando los recursos, estamos involucrándonos en el seguimiento, en la toma de decisiones, somos un patrocinador de esta iniciativa. Si no tenemos eso, pues realmente vamos a tener dificultad en ese cambio organizacional, en ese cambio cultural, en ese cambio operativo para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener es un liderazgo dinámico, una cultura organizacional muy fuerte, en donde pues, se considera lo que cada individuo hace, su trabajo, como que se reconozca esa importancia de cómo afecta a toda la organización, que tengamos una forma de hacer, que la gente tenga su camiseta bien puesta, ¿sí? Un enfoque proactivo, a irnos preparando, a irnos anticipando a cosas que van a venir en el futuro. Oye, no es inmediato, pero queremos mejorar, queremos ser más ágiles, queremos ser más rápidos, queremos ser más eficientes, queremos hacer las cosas siempre bien y estamos preparando la organización para que pueda actuar ante diversas circunstancias. Una muy importante. ¿Cómo reacciona la organización cuando viene un cambio? ¿Tarda 3 meses en tomar una decisión de qué va a hacer respecto al cambio? ¿Sí? Nos toma de sorpresa. En el ejemplo que yo les comenté al principio de esta organización que tuvo un problema, el cambio de urgencia que se hizo a la mitad del día sucedió porque había habido un cambio regulatorio. Sin embargo, este cambio regulatorio se había anunciado desde inicios de año. Esto sucedió en septiembre, octubre, no recuerdo, y este cambio se había anunciado a finales de enero, principios de febrero. Pero el área responsable o el área que tiene que ver con ese cambio regulatorio, pues no se dio por enterado o no se preocupó o sobre todo al menos no se tomó el tiempo de notificar al área de TI que tenía que hacer unos cambios. Oye, el sistema ahora me tiene que arrojar esto en vez de esta forma, en esta nueva forma. ¿Por qué? Porque la autoridad así lo está solicitando. ¿Sí? Entonces, cuando llegan creo que a septiembre, y presentan su reporte, su informe, es rechazado. En ese momento se vuelve urgente, ¿no? Oye, hay que actuar. Oye, TI, necesito que urgentemente me hagas estos cambios. Aquí está la nueva regulación, hazme todas estas adaptaciones. Y bueno, sabemos todos que en un RP, pues no es un tema tan sencillo, ¿no? Está todo integrado, se maneja, hay que tener especialistas, hay que hacer control de cambios, etcétera. Entonces no es como que para mañana ya lo tengo hecho. Sobre todo no era un tema tan trivial. Y y bueno, se quedó, ¿no? Entonces, no estábamos escuchando las necesidades y los requerimientos del entorno en ese lugar. Y eso nos llevó a tener que actuar de urgencia. En cambio, si estamos atentos, estamos viendo qué está pasando, pues vamos a estar más en posibilidades de tomar medidas proactivamente. El enfoque debe ser sostenido. ¿Sí? Este cambio, esta innovación, esta adaptabilidad deben ser parte de nuestra visión,
tenemos que estar realmente trabajando para poder llegar a esta visión. Y por último, debe haber una visión de largo plazo. ¿Sí? O sea, no podemos estar nada más trabajando en el inmediato. Digo, hay una parte que la operación está en el inmediato, pero la visión, la estrategia, nuestros programas, nuestros proyectos deben ir hacia más, hacia el mediano y largo plazo también. Tienen que estar viendo cómo vamos a estar dentro de un tiempo, qué vamos a poder lograr, cómo nos estamos preparando para los cambios tecnológicos que vuelan, ¿no? A ver qué va a pasar con la IA, cómo va a afectar nuestra industria, cómo va a afectar nuestro producto, cómo va a afectar nuestro servicio, o simplemente debemos usarlo, a lo mejor no es en la entrega, en muchos casos puede ser en la entrega del servicio, ¿no? Cómo lo van a recibir nuestros clientes ese servicio. Pero en otros casos es, si no lo usamos, quedamos en desventaja contra nuestros competidores que sí lo utilicen. Bueno, todo esto. Bueno, todo esto fue como un poco de introducción y la resiliencia, pues es un camino, ¿sí? La resiliencia organizacional es el resultado de una travesía, un recorrido que parte del análisis y va construyendo, integrando competencias dentro de la operación. Entonces vamos a recorrerlo paso a paso, vamos a ver los puntos que nos lleva este roadmap y vamos a hablar de cada uno. Entonces, lo primero es, necesitamos entender el contexto de negocio. ¿Dónde estamos? ¿Qué nos afecta? ¿Quiénes son nuestras partes interesadas? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a hablar del análisis de impacto y el análisis de riesgo, ¿sí? A partir de nuestro contexto. Identificar y atender cuáles son nuestros requerimientos de continuidad, porque como dije, sí, la continuidad es pero no debemos de perderlos. La continuidad es algo que es una parte de la resiliencia, pero no lo es todo. Entonces necesitamos, lo de continuidad, necesitamos o seguirlo atendiendo, o si no lo hemos atendido adecuadamente, atenderlo. Necesitamos empezar a alinear las diferentes iniciativas que tenemos y ahora sí mejorar, rediseñar, crear nuevos procesos, definir competencias, habilitar a nuestro equipo, ¿sí? Definir esos roles y responsabilidades claramente. Algo muy importante, implementación en fases, ¿no? Si queremos tomar esto, es enorme, es muy grande, es un cambio muy grande, empieza a ser complejo. Pero si lo vamos poniendo en partes, ahorita lo vamos a comentar, va a ser más realizable, más medible y vamos a ver qué es cómo va a funcionar. Asegurarnos que esto está operando y convertirlo en un programa sustentable que a lo largo del tiempo se vuelva parte intrínseca de la operación y se mantenga. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. Aquí si hay preguntas, por favor, pues va a ser el momento de irlas haciendo conforme vayamos viendo cada uno de estos puntos. A ver, no sé si han escuchado esto de VUCA. Es volátil, por sus siglas en inglés, ¿no? Incierto, complejo y ambiguo. Eso es lo que se dice que es nuestro entorno hoy en día y no se dice, es real. Volátil en muchos cambios, es incierto, no sabemos hacia dónde va a soplar el viento, si puede cambiar. Complejo, bueno, pues obviamente hay muchas variables, muchas situaciones. Como dice por ahí, si fuera fácil cualquiera lo haría. Y a veces no hay una claridad, hay una ambigüedad. Es más común que haya ambigüedad de que no estamos seguros si es por acá o por allá. Hay que interpretar, hay que adivinar, hay que arriesgarse. Entonces, en ese entorno necesitamos poder tomar decisiones. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que entender es ese entorno. ¿Qué nos duele si no lo tenemos, ¿no? O sea, desde el punto de vista de esta resiliencia es qué duele si se cae, si dejamos de tenerlo, ¿qué nos duele? Entonces, para cada uno de estos temas, preparamos una pequeña guía de acción, así lo vamos a ir viendo, pero a ver, ¿cuál es nuestro contexto de la organización? ¿En qué mercado estamos? ¿Qué requerimientos regulatorios tenemos? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Quiénes son las partes interesadas? ¿Cuáles son los requisitos de las partes interesadas? Otro cambio que viene, que digo, no fue tan abrupto, pero está siendo cada vez más importante, es, por ejemplo, todo el tema de la gestión ambiental, ¿sí? Que ya tenemos que ver, considerar en nuestra operación muchas veces este tema ambiental, que a lo mejor antes pues era un tema deseable o era un tema que se mencionaba y no lo estábamos haciendo,
Pero si hoy en día no tenemos esta parte, no entendemos estas necesidades, las inquietudes o visión que tengan nuestros clientes sobre el tema ambiental, a lo mejor podemos perder mercado. Entonces, es muy importante entenderlo, conocer, oye, cuáles son nuestros procesos críticos, qué es lo más importante, ¿no? ¿Qué sería lo primero que si falla vamos a tener un problema de corto y de largo plazo? Como les decía, ¿qué obligaciones regulatorias estamos y contractuales estamos sujetos? ¿Sí? ¿Qué tipos de impacto tendría la no disponibilidad? Y bueno, empezar a definir criterios y niveles. Entonces, ¿qué proceso, qué es lo que buscaríamos en esta etapa? Y aquí es la decisión clave que tenemos que tomar. A ver, ¿cuáles son los 10 procesos críticos por impacto en el cliente y a lo mejor económicamente? ¿Por qué económicamente? Digo, hay muchos factores, pero ¿por qué económicamente? Porque si dejamos de tener ingresos o empezamos a perder dinero, nuestra operación se va a parar, ¿no? Ese dinero es como la gasolina del coche. ¿Sí? Si del vehículo, si no lo tenemos, pues no vamos a poder hacer nada. Bueno, y no solo identificar eso, que en el largo plazo, si no tenemos que 10 procesos, vamos a tener un problema de mediano o de largo plazo. Entonces, eso es lo que estamos buscando entender y decidir cuáles son esos procesos en esta etapa. ¿Qué métrica podríamos utilizar? ¿Qué porcentaje de procesos críticos tenemos ya definida, ¿no? Debe ser más del 90% en el top 10, es una sugerencia. ¿Sí? Y debemos de definir en este momento nuestros umbrales de impacto. O sea, porque no basta decir, no, el impacto es grave. Pero ¿qué significa grave? Cuando hablamos con la gente de marketing, significa grave, tiene una consecuencia equivalente cuando decimos grave en finanzas, tiene una consecuencia equivalente cuando decimos grave en reputación, cuando decimos grave en el tema legal, cuando decimos grave en el tema económico. Entonces, tenemos que definir estos criterios y cuáles son los umbrales y cuáles son los niveles, porque al final de cuentas vamos a trabajar con un impacto y para poder priorizar necesitamos tener equivalencias. Oye, a lo mejor en el tema de marketing nunca llegamos a grave. Bueno, marketing no, pero relaciones públicas o reputación sí. Y no es lo mismo que tengamos un incidente que causó una molestia a unos clientes en la sucursal, en alguna tienda en específico, a que ya se publicitó y en redes sociales y en y llegó a los medios de comunicación. Pero tampoco es lo mismo si eso fue local, a que si se fue y se disparó y se hizo viral en las redes sociales y nacional en los medios de comunicación. Muy diferente. Sí, las consecuencias y todo son muy diferentes. Entonces, tenemos que tener esos niveles, esos umbrales bien definidos. Una vez que definamos esto, entonces, el siguiente paso que hay que tomar, bueno, para hacer todo esto es el taller con los dueños de proceso para acordar los criterios y definir cuál es ese top 10. Nuestro enfoque es priorizar para poder proteger ingresos y clientes primero. ¿Sí? Entonces, este entendimiento, digo, además de todos nuestros requerimientos, es esto. ¿Sí? Bueno. Entonces, este fue nuestro primer paso en el contexto. De aquí nos vamos al análisis y al análisis de impacto y al análisis de riesgos. A ver, ¿qué entendemos primero? Aquí les pongo un caso de un renglón de un servicio, en este caso era un servicio de TI de una organización, y hacen su análisis de impacto. En la primera hora, si no está disponible este servicio, se dejan de atender 24.700 transacciones. En la segunda hora se acumula otro tanto. O sea, ya para las 2 horas está esto, más lo que se acumuló, son 49.400 transacciones que no se hicieron. Y de acuerdo a sus definiciones ya se volvió crítico, por eso está en rojo. Y así sucesivamente. ¿Sí? Pero entonces, en 2 horas de paro, esto implica 49.400 transacciones no realizadas. ¿Sí? Entonces, a ver, si nosotros podemos llegar a entender eso, cuántas transacciones dejamos de realizar, cuánto dinero deja de ingresar o cuánto dinero tenemos que pagar sin tener una retribución o dinero extra tenemos que invertir o a qué nivel de incumplimiento regulatorio llegamos, pues vamos a poder tomar decisiones y vamos a poder priorizar. Porque entonces vamos a decir, esta afectación en tiempo significa qué, qué significa en dinero, qué significa en impacto. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos realizar este análisis de impacto.
Para poder llegar, entre otras cosas, lo que vamos a buscar es cuáles son los tiempos objetivo de recuperación y los puntos objetivos de recuperación que requiere el negocio para esos top 10 de servicio, top 10 procesos o servicios. Si no podemos entregar, si no podemos tomar pedidos, si no podemos pagar, realizar pagos, si no podemos abrir, etcétera, ¿en cuánto tiempo tenemos que recuperar esa operación? Oye, pero dijiste que ibas a hablar de resiliencia y ahorita estás hablando de cosas más inmediatas. Sí, como dije, tenemos que empezar por atender lo inmediato y después e irlo integrando como parte de un todo en esta adaptabilidad. Pero si no tengo atendido esto, no voy a llegar al mediano y a largo plazo. Entonces, ¿qué métrica sugerimos nosotros? Oye, de estos porcentajes de procesos más importantes, que el 90% al menos tengan su ficha vía. ¿Qué es la ficha vía? La fecha del vía es el Business Impact Analysis. Oye, que ya sepamos qué proceso es, quiénes son los responsables, qué dependencias tienen. eh, este análisis que tenemos aquí, ¿no? Del impacto en función de económico, operativo, en este caso es operativo las transacciones, legal o regulatorio, reputacional o satisfacción del cliente. Aquí les voy a poner otro ejemplo. Imagínense que tenemos una tienda de conveniencia. Bueno, ahorita que van a vender 7-Eleven, no sé si vieron que está a la venta 7-Eleven en México. Es, Vamos a suponer que tenemos un 7-Eleven y dentro de las muchas cosas que se hacen ahí, hay quienes van a recargar su teléfono, ¿no? Van a ponerle dinero a su línea telefónica. ¿Qué pasa si no lo tengo disponible? Bueno, si no lo tengo disponible, a lo mejor la gente, pues sí fue a comprarse un sándwich, un refresco, unos cigarros y a recargar esto. Oye, pues no va a quedar satisfecho. A lo mejor ya compró, o a lo mejor me dice, no puedo, entonces no pago porque todos tengo que ir a hacer otra fila a otro lado, entonces no voy a sacar el dinero dos veces. Y se va. Si pasó una vez, pues le va a causar un poco de incomodidad y ya, ¿no? Y a lo mejor se lo comenta a alguien. Si esto empieza a prolongarse en el tiempo, ¿cuánta gente vamos a dejar de trabajarlo? Ahora, imagínense que como 7-Eleven tenemos una cadena con cientos o miles de tiendas y esto sucede a nivel nacional. Entonces estamos hablando de miles de transacciones simultáneas. Entonces, en una hora, ¿cuántas transacciones dejamos de tener? El problema aquí no va a ser el dinero, sino va a ser la cantidad de los clientes que no atendimos. En el momento que se empiezan a pasar la voz y muchos estén molestos, se van a ir. ¿Qué evita que el día de mañana digan, no, ya no voy a ir al 7-Eleven, mejor voy a ir al Oxxo o a la farmacia X que están aquí a media cuadra y ahí sí me van a atender? Entonces podemos estar perdiendo clientes y el problema es por una insatisfacción del cliente, ¿sí? O sea, no es el impacto en las transacciones, el no tener esto, el impacto es la insatisfacción del cliente. Y es cuando se vuelve crítico. Bueno, entonces buscamos tener identificado, tener nuestro porcentaje de procesos, nuestro top, un 90% de nuestros procesos top con ficha vía y tener el análisis de riesgos con score en corto y largo plazo. A ver, ¿qué es esto de los riesgos? El impacto es algo. Cuando yo hago el análisis de impacto, estoy buscando que si no está disponible algo, no importa el motivo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me va a impactar? Y llego a una tabla como esta que tenemos acá arriba. Cuando ya escogí, y ese va a ser mi primer filtro, ya escogí mi top 10 de procesos en el paso anterior, luego hice mi análisis vía, priorizo, porque voy a ver cuáles van a llegar a un punto crítico primero. Ahora a eso sí voy a hacerles un análisis de riesgos, voy a identificar los diferentes posibles escenarios que nos pueden crear esa no disponibilidad, esa disrupción. Oye, hubo un cambio regulatorio, nos quedamos sin internet, hubo un desastre natural, hubo un movimiento político. A ver, oye, los cierres de carretera, digo, aquí en Jalisco, que es donde nosotros estamos ubicados, ayer estuvo cerrada la carretera a Morelia por un paro de agricultores. Horas estuvo cerrada, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene eso? Entonces, todo ese tipo de situaciones, vamos a identificar los escenarios que nos pueden afectar y hay que validarlos. Y debemos tener
dos mediciones. ¿Cómo nos afecta ahorita en el inmediato? Pero ¿cómo nos podría afectar eso también en largo plazo? Podemos tener escenarios que sean de largo plazo, escenarios que sean de corto plazo. Entonces, pues yo considero que es muy importante tener identificados y evaluados estos riesgos en el corto y largo plazo, el top 10 de los riesgos para estos procesos. No tengo que tener 10 escenarios de riesgos por cada proceso, ¿no? Pero sí puedo, a lo mejor 3, 4, 5, por cada proceso. Ya que los identifiqué, tengo que validarlos. Necesito que el liderazgo de la organización los valide y me diga, sí, ¿sabes qué? Sí son válidos. Sí lo reconozco, sí considero que esto es válido. Y tengo que tener alternativas de solución. Todavía no estoy definiendo exactamente cómo es la solución. Ahorita, en alto nivel, en voz alta, estamos pensando cuáles son las alternativas de solución. ¿Para qué? Para que haya menos debate y más criterios claros para poder tomar decisiones. Y durante una crisis poder decidir qué va primero. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando lograr con esta etapa. Déjenme regreso. Entonces, ya vamos en el segundo impacto. Ahora sí vamos a ver los requerimientos de continuidad. Si yo tengo el impacto y defino una estrategia, no espero nada más evitar un desastre, espero generar valor. Y este enfoque, ya el hablar de generar valor en vez de reducir pérdida, ya empezamos a pensar de forma resiliente. Porque no solo estoy buscando reducir pérdida, ahorita vamos a hablar luego de esa ecuación, pero no solo estamos buscando reducir pérdida, estamos buscando ver si podemos generar valor. Entonces, ¿cuál es nuestra guía de acción en este momento? A ver, en función de los requerimientos de negocio, el vía y los riesgos, ¿qué controles tenemos ya? ¿Qué nuevas medidas podemos implementar? ¿Qué estrategias de continuidad podemos definir? ¿Y qué valor nos puede generar esto? Más allá de reducirnos la pérdida. Entonces, ¿qué estrategias por cada una de esas brechas que identificamos, por cada uno de esos escenarios de riesgo que identificamos importantes para cada uno de los tops 10 de los servicios? ¿Qué estrategias maximizan el valor? No solo me evitan el problema, sino maximizan el valor, ¿sí? Entonces, yo sugiero que para este momento pues, ya tenemos una estrategia propuesta para los top 10 riesgos de corto plazo y 5 riesgos de largo plazo. Y un estimado del retorno de inversión, o sea, de esta generación de valor por control crítico. ¿Por qué? Porque a veces vamos a necesitar invertir capacitación, tiempo, ajuste de procesos, incluso entrar a otro mercado. Y entonces, ¿qué es nuestro próximo paso? Crear un catálogo de estrategias con una estimación rápida de costo-beneficio. Todavía no me puse a hacer todo el detalle exactamente cuánto me va a costar armar todo el proceso. No he llegado a ese punto, estoy tomando decisiones. ¿Sí? O sea, estoy preparándome para tomar decisiones, sino una estimación rápida de costo-beneficio. Una estimación rápida no quiere decir se me ocurrió ahorita, sino, pues bueno, a lo mejor le dediqué un par de horas a cada uno, pero no me tardé un mes en armar cada uno de estos análisis. Todavía no he llegado a ese punto, ¿no? Y voy a invertir. ¿Y cuál es el enfoque? ¿Qué es lo que quiero decir? Poder tomar las decisiones para invertir y gestionar el riesgo. Fíjense, dice gestionar, no evitar el riesgo. Necesitamos tomar riesgos para generar un beneficio. Esa es la parte del negocio. Estoy arriesgándome a que yo identifique una necesidad, la voy a proveer en el mercado y el mercado me va a beneficiar comprándome mi producto, comprándome mis servicios, consumiendo mis materias primas, etcétera. Entonces, necesitamos gestionar el riesgo, necesitamos mantenerlo en un rango que consideremos adecuado, que es sano para nosotros y que podamos generar un beneficio. Hace algún tiempo, hace bastante tiempo, me tocó trabajar con una empresa que era un distribuidor, es un distribuidor muy grande de neumáticos. Y en un análisis ellos eran muy proactivos y en un análisis el área financiera dice, oigan, ha subido el precio del petróleo. Fue hablando hace varios años, hace unos 15 años más o menos. Ha subido mucho el precio del petróleo, hay conflictos en el Medio Oriente, la tendencia es que suba más. Lo que va a pasar es que pronto estamos por hacer un pedido a nuestros proveedores de llantas
Y lo que va a pasar es que si nos esperamos a tanto tiempo, yo creo que va a subir, como ha subido el precio del petróleo, va a subir el precio de las llantas. Entonces, lo que este señor proponía era que se comprara mucho más de lo que generalmente compraban en llantas para negociar un precio especial, un descuento sobre el precio actual, lo cual, ante el precio nuevo, pues iba a ser una diferencia mucho más grande, ¿no? Y bueno, pues se aventaron y decidieron comprar muchas llantas, pero para poder comprar eso y las condiciones que negociaron, o sea, de descuento, necesitaban apalancarse porque necesitaban mucho más flujo de efectivo del que tenían normalmente de manera, digamos, natural en la operación. Entonces se apalancan, es decir, contratan créditos, hacen este pedido y resulta que no subía el petróleo y no subía, y bueno, sobre todo no subían los precios de las llantas, el petróleo sí subía, pero no subían los precios de las llantas y no subían los precios de las llantas y bueno, pues estaban surtiendo a su ritmo normal, vendiendo sus llantas en sus centros llanteros y pues estaban en dificultades porque se habían apalancado, ¿no? Habían contratado créditos y tenían que hacer ese pago de los intereses y llegaron a un punto muy crítico, pero finalmente se llega a un aumento importante en el precio de las llantas y entonces cuando ellos pues logran mantener, como quien dice, el precio anterior y de todos modos ganar más dinero que antes y ya lograron vender, pero estuvieron muy cerca de que se les provocara, se les volteara, ¿no? Pero entonces lo que ellos hicieron es, previeron, analizaron el impacto, definieron una estrategia para generar valor. Al final lo lograron, ¿no? Pero entonces esto es un ejemplo de esta resiliencia. En una situación normal, pues tal vez hubieran tenido comprado a precio normal, hubieran tratado de acabarse su inventario y no subir precios antes de que se acabara su inventario y luego hubieran tenido que comprar al precio nuevo. Pero bueno, lo pudieron hacer. De aquí nos vamos a la alineación, o sea, ya identificamos los requerimientos de continuidad, entonces entendemos el negocio, hacemos nuestro análisis de impacto para priorizar, para entender los diferentes escenarios de riesgo, vemos los requerimientos de continuidad, definimos posibles estrategias y ahora vamos a ver qué tenemos en la organización, cómo nos alineamos. Oye, pues es que tenemos gestión de activos, tenemos gestión de la continuidad, gestión de crisis, gestión de comunicaciones, de emergencias, de medio ambiente, de instalaciones, una serie de controles financieros, etc., etc., etc. Tenemos un montón de cosas, iniciativas paralelas a la organización, que cada una tiene su propio enfoque. Algunas tienen ciertas similitudes o cierta interacción, o deberían al menos. Entonces, en esta etapa se trata de empezar de integrar y coordinar. No nada más de tener todo esto, qué bueno que lo tenemos. Ahora, ¿cómo lo integramos? ¿Sí? ¿Qué disciplina se integra y se optimiza? Por ejemplo, gestión de incidentes. Oye, todo el tema vamos a integrar todo lo que es mesa de ayuda, todo lo que son, si estamos en el sector de farmacéutico, por ejemplo, los CAPAs, Corrective Action, Preventive Action, los incidentes, los reportes de TI, los reportes de fallas en el producto, salidas no conformes en el tema en el ámbito de calidad, desviaciones, etcétera, lo vamos a llevar de manera que se puedan ir evaluando, porque de ahí, al tener todo esto junto, vamos a poder ver diferentes causas de que nos están afectando y ver si alguna de estas se convierte en un incidente disruptivo. ¿Para qué? Pues uno, para atenderlo oportunamente, y dos, para poder, además de atenderlo, identificar las causas raíces, o sea, convertirlo en un hallazgo, identificar las causas raíces y atenderlo de fondo, ¿no? Realizar una acción correctiva. Adelante, Monse. Gracias, Oscar. Tenemos una pregunta. ¿Quién debe liderar el tema de resiliencia dentro de la organización? Muy bien. Bueno, como les comentaba, tenemos que tener la participación directiva, ¿no? O sea, tenemos que tener la participación, el apoyo real de la cúpula. Yo digo, pues, estamos a punto de llegar ahí, vamos a hablar. Yo considero que debe crearse un comité y si quieren ahorita, creo que si mal no recuerdo es el siguiente paso. Ahorita atiendo esa respuesta, pero yo creo que tiene que ser un comité
en donde participe de alguna forma la dirección y la parte operativa. Ahorita hablamos de ello. Bueno, entonces aquí tengo que empezar a ver qué disciplinas se integran. Oye, yo tenía pues una línea de reporte para incidentes de seguridad física y tenía otra línea de incidentes para TI y tenía otra línea de reporte para otro tipo de fallas, ¿no? Bueno, entonces las unifico de manera que pueda yo empezar a explotar todos estos datos, empezar a analizarlos, como les decía, oportunamente crear hallazgos, detectar correlación de eventos. Oye, hubo esta falla y se generaron todos estos problemas. Oye, estos salieron, no son problemas en mí, sino son síntomas de esta falla que tuvimos acá. Entonces, estos ya no los tengo que generar como eventos, estos ya los atiendo operativamente y si resuelvo que ya no me siga sucediendo, voy a atender todo lo demás. Entonces, a ver, empezar a ver qué disciplinas se integran. A ver, por lo menos 6 disciplinas que se vayan a integrar. No quiere decir que ya les integré. Aquí estoy identificando cuáles voy a integrar y hasta lo mejor haciendo mi plan de integración. Aquí es donde voy a conformar ese comité que estamos mencionando hace un momentito y vamos a hablar más de él. Y podemos crear ese comité de resiliencia con su acta, ¿no? Eso, el próximo paso es crear ese comité de resiliencia y su acta con alcance, roles, periodicidad, KPIs. Entonces, ahorita en la siguiente vamos a hablar de ese comité precisamente. ¿Cuál es nuestro enfoque? Evitar esfuerzos aislados, ¿sí? Porque estamos buscando crear una orquesta, no tener solistas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de esto. Ahora sí. Vamos aquí. No, bueno, me voy a regresar entonces. Voy a hablar del comité porque creo que este es el lugar donde tenemos que crear aquí este comité. A ver, si ya tenemos un comité de cambio organizacional, ya tenemos un comité, o sea, tampoco nos conviene llenarnos de muchísimos comités diferentes, que cada uno tenga sus propias juntas y cada uno, porque eso nos va consumiendo mucho tiempo, obviamente, digo, son importantes. Tal vez lo que podríamos tratar de ver es si nos integramos a alto nivel a algún comité que ya exista y le agregamos las funciones de resiliencia, las iniciativas y las directivas de resiliencia para que también las abarque y podemos crear comités operativos. Entonces yo considero que debe haber una parte como de un comité ejecutivo donde se toman las decisiones, donde nos aseguramos de mantener el apoyo y el involucramiento de la alta dirección, pero no los podemos llenar de las decisiones operativas del día a día, de cada cosa que hay que decidir, de cada documento que hay que aprobar. A lo mejor ese es el comité ejecutivo y ese se reúne bimestralmente al principio y trimestralmente más adelante o incluso al principio mensualmente, ¿no? Pero ve cosas muy puntuales. Y de ahí puedo delegar una serie de subcomités, tal vez más puntuales, operativos, donde tengo a ciertos responsables de área, a ciertos, personas del equipo, a lo mejor no es el dueño del proceso, no va a ser el director de finanzas, pero a veces va a ser un gerente de finanzas, un gerente de capital humano, un gerente de producción, tal vez, que van a estar participando y obviamente con la línea y son el enlace de comunicación con su jefe, ¿sí? Para mantenerlo involucrado en estas situaciones. Y ahí es donde voy a crear. Ahora, es muy importante que el comité tenga un acta que nos defina cuáles son sus objetivos, cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades de esos roles a alto nivel, cuáles son sus funciones, cómo va por el comité, cada cuándo se va a reunir, qué tipo de reportes va a generar, cómo debe de comunicarse, cómo se van a aprobar las cosas, cuándo sí hay quórum, cuándo no hay quórum. Entonces, este comité es bien importante que lo creemos y creemos esta acta, ¿sí? Y pues es el que va a ir absorbiendo no necesariamente ejecuta, porque puede ver, oye, la gestión de activos sigue quedando dentro del área de TI, pero el comité va a decir, oye, pues aquí hay ciertos lineamientos que consideramos importantes que se cubran en la gestión de activos. Aquí hay ciertos lineamientos importantes que consideremos que se cubran en la parte de ciberseguridad. Aquí hay ciertos lineamientos importantes que consideramos que se cubran en el tema de prevención del lavado de dinero, en calidad, ¿sí? En seguridad física. Entonces nos va a dar estos lineamientos y se van a ejecutar en sus áreas.
pero bueno, va a estar esta visión coordinada y alineada. De aquí nos vamos a esta parte del rediseño de proceso, la creación de planes, la definición de competencias, ¿sí? Entonces vamos a definir, oye, necesitamos hacer unos ajustes. ¿Qué capacidades necesitamos ahí? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Sí? Entonces vamos a hacer este porcentaje, vamos a definir roles críticos, con sus perfiles, cierto set de habilidades definidas. A lo mejor vamos a empezar a definir playbooks. Para hacerlo más sencillo, y digo, y todo esto en conjunto puede componer un plan. Es decir, cuando suceda este escenario, ¿qué voy a hacer? Pues aquí hay un playbook sencillo que me dice paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, 10 pasos, ¿no? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Sí? Entonces, bajo este plan, ¿qué planes previos voy a tener definidos y aprobados? Si no están aprobados, pues todo sigue siendo teoría. ¿Sí? Entonces, ¿qué capacidades nuevas? Vamos a rediseñar los procesos, vamos a ajustarlos, vamos a hacer estos planes de respuesta a incidentes, ¿cómo vamos a diseñar, si no lo tenemos, nuestro proceso de aprendizaje de incidentes? Oye, tenemos que tener, cuando hay un incidente, ¿y qué es un incidente? En este caso, estoy pensando en incidentes disruptivos. Disruptivo es que interfiera con nuestra operación. Pues cuando hay un incidente disruptivo, y un incidente es uno que afectó la disponibilidad bajo ciertos criterios, vamos a, uno, atenderlo operativamente, dos, hacer un análisis de causa raíz. Y digo, depende del incidente, podemos usar algo tan simple, que es lo que yo recomiendo como los 5 porqués. Oye, ¿por qué pasó? ¿Por qué no pagamos la nómina en tiempo? Porque falló el sistema y no pudimos subir el batch. Oye, ¿y por qué no pudimos subir el batch? Porque lo quisimos subir una hora antes, o sea, de que terminara el tiempo límite para hacer el pago mañana o el pago hoy mismo. ¿Y por qué lo hicimos un día antes? Pues porque X. Y total, al final a lo mejor llegamos a decir que no tomamos el suficiente tiempo para prever alguna situación ajena a nosotros, ¿no? Como que el portal del banco no esté funcionando bien, como que se enfermó la persona que integra la nómina y no vino un día y entonces nos retrasamos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos trabajando con eso hasta llegar a la causa raíz para después crear un hallazgo y decir cuál va a ser el plan de la remediación. No, pues el plan de la remediación es que debe haber nombrado un principal, un respaldo, si ese no está, quien lo va a hacer, que lo sepa hacer, tenga acceso a los elementos y que siempre lo vamos a tener preparado y cargado al menos 3 días hábiles antes del día de pago. Y con esto nos quitamos esos problemas de que no lo pudimos subir oportunamente. Digo, en cada industria habrá sus asegúnes y habrá situaciones que nos facilitan o nos complican esto que yo acabo de decir, ¿no? Pero digo, lo tenemos que ver en cada organización. Entonces, ese plan de aprendizaje de los incidentes, ¿sí? Y con eso podemos crear nuestros planes, nuestros playbooks también de respuesta a incidentes. ¿Qué es el siguiente paso? Bueno, si ya definimos todo lo que tenemos que hacer ahora, los nuevos procesos, oye, vamos haciendo un análisis de brecha de esas competencias que requerimos y el plan de capacitación que vamos a requerir para atenderlo. ¿Por qué? Porque si tenemos personas preparadas, vamos a tener respuestas consistentes. Y ahora sí, vamos a definir quién lo va a hacer. No sé si están familiarizados con la matriz RACI, RACI, y esto viene de una estrategia de decir cómo defino los roles. Ustedes han visto en los equipos de Fórmula 1, seguramente, si no ven las carreras, pues mejor han visto un video, ¿no? De lo rápido que cambian las llantas. ¿Cómo lo logran? Con mucha capacitación, con mucho entrenamiento y sobre todo, cada uno sabe perfectamente lo que le toca hacer. No se pone a hacer algo que no le toca, solo hace lo que le toca. Hay un respaldo, si no está Juan, entra Luis a cubrirlo, pero eso ya está predefinido y tiene la misma capacitación y tiene el entrenamiento
y tienen las herramientas y se prepararon, llegaron, se acomodaron y todos están listos y, y alguien está vigilando, oye, ya le vamos a dejar, en la siguiente vuelta vamos a decir que entre, entonces se ponen todos listos y cuando llega, ahí viene ya están ahí listos para actuar, o sea, no, hay toda una serie de preparación, pero cada uno sabe qué le toca hacer, el que le toca decirles, oigan, alístense porque viene la próxima vuelta, el que les toca decirle, doblemente listos porque ya está por entrar en 30 segundos, ¿no? Listos porque llega en 5 segundos. ¿Sí? Todo el mundo ya tomó su herramienta. Entonces tenemos, el primero es el responsable, ¿no? Es el que va a ejecutar, el que se debe de encargar, el que le vamos a decir, oye, tú lo ejecutas, te encargas de que se haga. Tenemos el accountable, en español no tenemos ese término como tal, se traduce otra vez como responsable, pero este es un responsable, es el dueño del proceso, es el tomador de decisiones, es que si tenemos que hacer un cambio, hay que tomar una decisión, a él lo vamos con él vamos a ir a tocar base. Entonces, este accountable a lo mejor es el que ve el entrenamiento, ve el presupuesto, revisa que estén todos los recursos disponibles, si algo falló, pues asume esa responsabilidad y se pone a ver cómo lo va a arreglar y cómo no le va a volver a pasar, etcétera. ¿Sí? No necesariamente ejecuta, aunque puede ser el mismo. Esta es una matriz extendida, es RASCI, ¿sí? Este de soporte, a veces vamos a ejecutar, y no sé si les ha pasado que decimos, oye, pero ¿a quién ponemos de responsable? Se lo vamos a encargar a Gaby, ella va a ser la responsable, pero no lo hace Gaby sola, le va a ayudar Juan, le va a ayudar Andrea, le va a ayudar Luis, a ejecutarlo. Entonces, sí, pero no puede ser todo responsable. Si hay muchos responsables de una misma actividad, luego nadie es responsable, porque todo puede decir, no, pues que yo estaba confiando que lo iba a hacer él, yo pensé que le tocaba a él, ¿no? Entonces, la coordinación de esa ejecución le va a tocar a este responsable. La van a apoyar en esa ejecución estas otras personas, ¿sí? Ya las identificamos, pero van coordinadas por esta persona. Después de soporte, tenemos a los consultados. Oye, ¿con quién tenemos que pedir información, autorización, el último visto bueno, etcétera, un input para que nos dé algo y podamos terminar de armar antes de ejecutar o antes de culminar un paso? ¿Sí? ¿A quiénes debemos consultar cuando estamos haciendo algo? Y finalmente, ¿a quiénes les debemos de informar que algo sucedió o que hicimos algo o que vamos a hacer algo, ¿no? ¿A quiénes simplemente les informamos? Bueno, pues por ejemplo, en un proceso de evacuación, pues todos los evacuados deben ser informados. ¿Sí? A lo mejor el accountable toma la decisión de evacuar, la ejecuta el responsable, va y notifica a todos los que tengan que notificar y notifica a su equipo de coordinadores de los subgrupos, pues para que me ayuden y esté en comunicación con ellos para asegurar que cada uno se lleve a su gente. ¿Sí? Tal vez se consultó con el área legal, se consultó con la dirección antes de dar la orden de evacuación general y se informa, ¿no? Digo, eso ya dependerá de cada proceso. Pero entonces tenemos todos estos roles. Si tenemos todos estos roles y para cada proceso tenemos un dueño y tenemos un responsable y tenemos identificado todo esto, pues vamos a tener claro quién decide, quién ejecuta, quién comunica en cada escenario, en cada plan. Entonces tenemos que tener este RACI aprobado y validado y conocido para todos nuestros procesos y pues para nuestros escenarios o nuestros planes de acción pues deben tener responsables designados, porque una cosa es que lo hayamos definido en papel y a lo mejor en papel está perfecto, pero otra cosa es que lo ejecutemos. Tenemos que pasar de ese diseño que hicimos en el paso anterior a poderlo llevar a la ejecución, ¿sí? A poderlo llevar a quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, capacitarlos, etcétera. Entonces, nuestro próximo paso es terminar de publicar el RACI o terminar de publicar el proceso. Y sería muy importante que tuviéramos unas tarjetas de rol. Estamos hablando de contingencia, estamos hablando de continuidad, estamos hablando de resiliencia. Entonces, en esa tarjeta no solo tengo los contactos, ¿no? Y mi ventana de tiempo, 24/7, 8/5, etcétera, sino también quién es el sustituto, ¿sí? Entonces,
¿Para qué es este enfoque? Para que todos sepan qué hacer y qué llamar. Oye, yo lo tengo aquí separado, pero lo puedo juntar en mi misma definición de los procesos, en mi mismo diseño, yo puedo tener esto. Simplemente aquí lo separé porque es muy importante tenerlo. Ahora, una vez que tengamos planes, procesos, comités, subcomités, a lo mejor lo que ya los definimos y definimos cómo debe estar estructurado y qué se debe hacer, pero le hemos puesto nombre y apellido. Entonces, a veces por eso van en un paso aparte, ¿no? Y ahora sí, vamos a comunicarlo y vamos a hacer el plan para crear esa capacitación. Oye, que conozca bien, vamos a capacitarlo, etcétera. No sé si con esto se termina, digo, y con la anterior, perdón, cuando hablé del comité se termina de responder lo que alguien tenía del comité, no sé. Sí, Oscar, digo, igual si alguien más quiere puntualizar en algún otro punto de los que mencionó Oscar, digo, por ahí te pongan su mensajito en el chat, su pregunta, y con gusto lo vamos desglosando. De Gracias. momento Muy con eso bien. está bien, Oscar, gracias. Bien, ahora vamos a la implementación en fases. Este es un tema muy importante. Yo les quiero hacer una pregunta. Quisiera ver si es posible que nos pongan un comentario ahí en el chat. ¿Cuánto tiempo creen que debe tardar un proyecto de estos en materializarse, una iniciativa de resiliencia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cada cuándo debemos de tener resultados? Yo nada más así como una pequeña encuesta, a ver si fuera posible que nos pongan en el chat este tipo de cosas. Bueno, tú me dices, Monse, si llegamos a si empezamos a tener respuestas, pero mientras, es un tema retórico, ¿eh? O sea, realmente no estoy buscando que haya una pregunta correcta acá, ahorita las voy a plantear. Es importante que tengamos una línea de tiempo, que puede ser de meses, puede ser incluso pues, un tema de largo tiempo, ¿no? Y que vayamos diciendo qué resultados vamos a tener en qué momento. No tenemos que ser toda la organización junta, sino entonces, pero es muy importante que digamos qué vamos a tener, en cuánto tiempo y cuál va a ser el resultado esperado. Y luego qué sigue y qué resultado esperado. Y obviamente puede haber actividades paralelas. ¿Por qué? Porque su ejecución es independiente y entonces podemos tener actividades paralelas. Adelante, Monse. Gracias, Oscar. Tenemos aquí una pregunta. ¿El BCP integra toda esta información requerida? ¿Se debe realizar con todos los jefes de área? El BCP, desde mi punto de vista, el BCP integra o puede integrar el DRP. El DRP está orientado, es el Disaster Recovery Plan, está orientado a la recuperación de servicios tecnológicos. El correo, el RP, el sistema, el punto de venta, etcétera. El BCP está orientado a procesos de negocio, el proceso de surtimiento, o el procedimiento de etiquetado, el procedimiento de entrega a los clientes, de levantamiento de pedidos, etc. Entonces, desde mi punto de vista, en una visión integral, el BCP puede abarcar ambos, porque se construyen de manera similar, operan de manera similar, solo su enfoque es un poquito diferente, ¿no? Los servicios versus procedimientos. Entonces, el BCP puede integrar todo esto y es algo que tenemos que tener. Y si se fijan, ahorita lo hemos venido construyendo. Lo único que estamos haciendo sobre el BCP es que le estamos dando una visión estratégica y le estamos dando una visión de largo plazo. No estamos quedándonos nada más con lo que pasa en el corto plazo. ¿Sí? Entonces, el BCP debería integrar todo esto. Ok, Aquí veo que alguien dice que no debe tomar de más de 3 a 6 meses para estructurarla bien, la ejecución ya es algo diferente. Muy bien, Jesús Moreno, muchas gracias. Marcos Paz nos dice, depende de varios puntos, con la disponibilidad de los recursos, el apadrinamiento, claro, ese sponsorship, ¿no? Del proyecto, la complejidad de la empresa, etcétera. Claro, entonces para cada lugar es diferente. No sé si algo más, Monse.
Tenemos otra pregunta, pero ya fue Ajá. de unas slides pasadas. No sé si quieres comentarla o al final. Ajá, de una vez. Ok, un segundo. Entendiendo que cuando los riesgos se materializan, generan cambios al interior de la organización, ¿cómo vinculamos la resiliencia en la gestión del cambio y de qué manera hacemos que permee a las personas de la organización como una cultura? Wow, muy bien, muy interesante. Mira, cuando un incidente, cuando un riesgo se materializa, a ver, cuando nosotros identificamos nuestros riesgos, son cosas que pueden suceder. Y normalmente evaluamos los riesgos asignándoles un nivel de probabilidad o una frecuencia esperada. En mi punto de vista es más fácil y más adecuado hablar de frecuencia esperada. ¿Cuántas veces esperamos que pase en un periodo de tiempo? En el año, o en un mes, no sé, lo que sea. Y un impacto esperado. Si esto sucede, ¿qué nos va a pasar? Entonces, el resultado de eso nos va a categorizar el riesgo, nos va a decir, oye, es grave porque o sea, su impacto es muy grande, es decir, nos va a parar operaciones, nos va a crear unas multas, nos va a crear insatisfacción de clientes, y estamos esperando que suceda al menos una vez al semestre, que pueda suceder una vez al semestre. Entonces, ahí es potencial. En el momento que se materializa, pues va a depender, oye, ¿qué tanto nos preparamos para atender ese riesgo? Si habíamos tomado las medidas necesarias, lo que nosotros tratamos de hacer es, en ese momento, o sea, tenemos nuestro riesgo y vamos a definir para los que cubran cierto criterio, planes de tratamiento, planes de remediación. ¿Sí? Este plan de tratamiento de este riesgo va a implicar que vamos a tomar algunas medidas preventivas, si es que es posible, para que con esas medidas preventivas lo que vamos a reducir no es el impacto, sino la frecuencia esperada o la probabilidad de que suceda, de que se materialice. Oye, vamos a ver cuando pase algo, vamos a detectarlo antes de que se haga todo el desastre. O sea, estamos detectando que hay una pérdida de presión en la tubería tal. Pues vamos a ver si hay una fuga y tratar de atender la fuga y sellarla antes de que se termine de romper y se haga una fuga más grande y nos quedemos sin poder utilizar esa línea. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar, de definir algunos controles preventivos primero, de detección y correctivos. Oye, ya lo detecté, ¿qué hago para que no se haga más grande? Y los controles correctivos, por un lado, pueden tratar de reducir el impacto o por otro lado, se pueden enfocar a reducir la duración del impacto, ¿no? O sea, que no se haga tanto tiempo que lo pueda atender oportunamente. Entonces, cuando se materializa un riesgo, lo atiendo porque pues, operativamente lo tengo que atender y tengo que espero haberlo atendido bien, esperamos que nuestras medidas que definimos hayan sido adecuadas, lo atendemos. Lo que deberíamos hacer es un incidente materializado. Lo que debemos hacer es hacer el análisis de causa raíz para ver si la respuesta, la detección y todo fue adecuado, para ver si hay alguna otra cosa que podamos hacer y analizar nuestros controles que teníamos definidos preventivos, detectivos y correctivos, para que no vuelva a pasar. Y me equivoqué hace rato, dije que la detección de la fuga, de la pérdida de presión era preventivo, ¿no es cierto? Pues sí, de alguna manera, la detección, mi control de medición es preventivo, pero también es detectivo, porque cuando yo detecto que hay una pérdida de presión, pues detecto que hay esta situación, ¿no? Puedo tener algunos otros adicionales. Bueno, en fin, entonces, una vez que esto entra en mi gestión de incidentes y mi mejora continua, se convierte en un hallazgo y entra en mi proceso de mejora continua que va a afinar diferentes procesos que hayan sido involucrados en la organización para este fin. Y creo que con eso respondo a la primera parte. ¿Me vuelves a repetir esa pregunta, por favor? Sí, claro. Entendiendo que cuando los riesgos se materializan, generan cambios al interior de la organización, ¿cómo vinculamos la resiliencia en la gestión del cambio? La segunda parte, ¿y de qué manera hacemos que permee a las personas de la organización como una cultura? Correcto. A través de mi proceso de mejora continua, si yo tengo bien definido, lo detecté como un incidente materializado,
que después reviso que estaba ligado a un riesgo que ya tenía yo identificado. Veo cuál fue mi desempeño en mis controles preventivos, detectivos y correctivos para ver si fueron adecuados, si son suficientes. Analizo mi pérdida, mi impacto real. Una cosa es el impacto que yo tenía estimado y después, una vez que ya lo arreglé, es cuál fue mi impacto real. Con todo esto hago mi análisis, lo convierto en un hallazgo para que entre a mi proceso de mejora continua, ¿sí? Y entonces hagamos algo al respecto. Analicemos, definamos si si podemos hacer algo más, si debemos mejorar, cuál fue su impacto real, qué hacemos para que no vuelva a suceder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos ahí es como va a afectar nuestra operación, ¿sí? Va a afectar nuestros procesos. De otra manera, nos afecta como interrumpiéndonos, pero hasta que no lo metamos en ese ciclo de mejora continua, de analizar el incidente y convertirlo en hallazgo para hacer toda esta remediación, esta mejora, en lo que implique, pues en diferentes procesos, no va a pasar. Este ciclo de mejora continua es parte de esta resiliencia. O sea, yo me voy adaptando, voy aprendiendo como organización de mis situaciones anteriores y identificando lo que hicimos bien, identificando lo que no hicimos tan bien y haciendo ajustes para asegurarnos que lo que hicimos bien lo sigamos haciendo. Lo que no hicimos bien, pues lo ajustemos para que sea mejor la siguiente vez, si es que llega a suceder. Y lo llevo a métricas al comité. Ahorita vamos a hablar más arriba de este tema de las métricas y del comité, pero esa sería la manera. Bueno, regresamos a la parte de estos pilotos, quick wins y change management, ¿no? La implementación en fases. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para empezar, así oye, identifiquemos quick wins, hagamos pilotos y, por supuesto, la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque todos los humanos a los humanos no nos gusta la incertidumbre. En los niños y las personas mayores se identifica muy fácil porque, por ejemplo, les gusta ver la misma película, les gusta hacer la cosa siempre igual las cosas, ¿sí? Porque no les genera incertidumbre, les genera un confort el saber qué es lo que viene después, ¿sí? La incertidumbre de manera natural no nos gusta. Entonces, tenemos que ir haciendo cambios que no sean tan disruptivos, que nos pongan de cabeza toda la organización, a ver, en este lugar, y a través de esos quick wins y a través de esos logros que vamos a ir realizando, logramos el impulso y los beneficios para seguirlo vendiendo a otras áreas, ¿sí? Y en el change management, pues es muy importante que tengamos claro por qué llegamos a la ansiedad de este cambio, lo comuniquemos, les hablemos de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, los capacitemos, hagamos un buen enrolamiento, un buen onboarding, ¿no? De cómo vamos a llegar a este estado nuevo y tratemos de aplanar esa curva para la gente y apoyar a la gente una vez que hicimos ese cambio. ¿Para qué? Para reducir el rechazo, para facilitarles su adaptación a esta nueva forma de operar. Entonces, sí, yo creo que alguien decía que en trimestres o en semestres, correcto, sí, pues hay partes que se van a integrar, o sea, el de decir que todo se va a definir en 6 meses, sí se puede, definitivamente. El asunto es que tengamos un equipo que podamos dedicarle los recursos, el tiempo, en este caso, para que se enfoque a definir todo en 6 meses o menos. Sí se puede. Pero lo que no sucede generalmente es que tengamos a la gente con esa disponibilidad de tiempo. Entonces, nos vamos a apoyar con un externo, podemos crear un grupo especial, una combinación de las dos para que vaya definiendo todo. Pero lo que se vuelve muy importante, incluso durante ese periodo de definición, es que hay algunos quick wins. Entonces, yo considero muy importante por experiencia, por lo que he visto, que definamos al menos 3 quick wins que estamos buscando por trimestre. ¿Para qué? Para que cada 90 días estemos entregando algún resultado, algún logro. ¿Sí? Entonces, ¿qué quick wins vamos a integrar? Oye, ahorita vamos a trabajar en la identificación de riesgos, en la mejora del análisis de los incidentes ya materializados para trabajar y que han sido más disruptivos para trabajar en ellos. Oye, vamos a mejorar el proceso de análisis, lo vamos a hacer más fácil. Vamos a mejorar el proceso de reporte. Vamos a hacer que sea más fácil para la gente reportar y para nosotros dar seguimiento y dar respuesta. Vamos a
mejorar, vamos a habilitar un mecanismo, digo, a lo mejor voy a decir cosas muy simples, ¿no? Vamos a habilitar un mecanismo de autoservicio para el cambio de contraseñas, ¿sí? O recuperación de contraseñas. Vamos a, no sé, todo ese tipo de cosas que sean quick wins y que, o sea, y una definición de quick win no solo es que sea fácil de hacer, esa es una, pero la segunda parte es que genere un beneficio tangible. ¿Para qué? Para que nos genere ese impulso y podamos usarlo para vender el siguiente paso. ¿Sí? Con otra área o un cambio más difícil con esa misma área, ¿no? Entonces, mi métrica debe ser, oye, por lo menos debo lograr el 80% de mis quick wins planteados por el trimestre, por el periodo. Y a lo mejor, si ya estuve definiendo planes y todo esto, pues hago algunos simulacros, ¿sí? Y a ver cuántos hice y cómo salieron. Y si no salieron como esperaba, pues entran a mi proceso de mejora otra vez, ¿sí? Mi enfoque es resultados visibles que construyen esa confianza. Y ¿qué es el siguiente paso? Trabajar en un plan de piloto, al menos un proceso, un sitio, un servicio, ¿no? Con fechas y criterios de éxito. Es muy importante definir los criterios de éxito antes, no nada más definirlo y después explicar que por qué sí fue un éxito, ¿no? Entonces, definir desde antes, oye, ¿cómo vamos a considerar que es un éxito si logramos qué? Y si logramos que las partes interesadas estén de acuerdo desde que definimos esos criterios de éxito, estén de acuerdo con esos criterios de éxito, pues luego no nos van a poder decir, oye, no, pero yo no considero que haya sido exitoso por esto y por lo otro, ¿no? Ah, pues si ellos dijeron y estuvieron de acuerdo cuáles son los criterios de éxito y se lograron, bueno, nos tendrán que apoyar con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente puede ser muy susceptible a que cuando les cambiamos algo, eh, no se sienten tan confortables y algo que nos dijeron en principio que sí, ya más adelante ya no están tan convencidos y nos quieren decir que no es que no es pues no están tan de acuerdo, ¿no? Entonces, este, bueno, pues esto con los planes. Déjame ver, había otro comentario aquí. No, estaban los comentarios. Chat. No debería tomar más de 6 meses para estructurarlo, depende de varios como la disponibilidad de recursos, sí, totalmente de acuerdo. En una organización con recursos económicos ilimitados, no limitados, ¿qué estrategias prácticas y accesibles se recomienda para fortalecer la resiliencia organizacional? De modo que se puedan reducir los riesgos y el impacto de las interrupciones más allá del plan tradicional de continuidad de negocio. Pues lo primero que empezaría, digo, es como hemos ido, ¿no? Es identificar cuáles son los procesos más importantes, revisar los criterios de impacto, hacer nuestro análisis, reforzar nuestro análisis de impacto de negocio, pero enfocado a esos procesos que consideró la dirección que eran los más importantes, ¿sí? Lo ideal es hacerlo para todos, pero por lo menos hay que hacerlo para esos, en el primer paso, se acordarán que definimos que ve que identificar un top 10. Y cuando dijimos aquí hay que identificar cuál es el top 10 de procesos más importantes para el corto y para el largo plazo. Hacer ese análisis para esos. Revisarlo, porque a lo mejor podemos pensar que nos ha pasado mucho, que vemos organizaciones que dicen, no, no, no. Si le vamos y le preguntamos al gerente de comercio electrónico, bueno, no comercio electrónico, al gerente comercial, eh, qué tan crítico, pues su proceso es importantísimo, ¿no? Y si no está disponible una hora, se cae todo, es un caos, ¿no? Se van a generar muchísimos problemas. Y claro, desde la perspectiva de cada uno, eso es muy importante. Yo no estoy diciendo que no sea importante, pero cuando hacemos una medición y estamos tratando, y medimos bajo la misma vara todos los procesos de la organización, pues vamos a priorizar y vamos a decir, oye, pues sí es importante, pero no es tan grave lo que pasa como si no está este otro. ¿Sí? No es lo mismo que no pueda vender así, en una línea aérea, que no pueda vender lugares preasignados de asientos, a que de plano no pueda hacer ninguna reservación.
¿sí? No, entonces, tenemos que identificar eso, priorizarlo, identificar cuáles son los criterios de continuidad para estos. Y la otra cosa es esa, yo les insisto, esta alineación de toda la gestión de incidentes, la mesa de ayuda, no conformidades, etcétera, salidas no conformes, desviaciones, si eso lo unificamos y lo metemos a un proceso, no quiere decir que lo atiendan los mismos, quiere decir que la forma de captura es similar, lo unificamos, quiere decir que llegan a una base de datos similar, aunque lo atienda cada equipo especializado, y le demos el seguimiento para generarlo al tema de hacer la mejora continua. Oye, esto fue un incidente, entonces lo analizo, entonces con un hallazgo para generar un plan de remediación o un plan de mejora. Creo que eso nos va a ayudar mucho con esos recursos limitados, ir mejorando sustancialmente toda esta atención, a generar algunas métricas, ¿no? Entonces, por lo menos empezaría con generar. El meterlo en la mejora continua, aunque es parte de cualquier plan de continuidad de negocio, pues no siempre se le da ese enfoque, ¿no? A veces se le da mucho, oye, ya estoy listo para la contingencia. El tema de mejora continua, pues si no, afortunadamente no pasó, no se materializó el caso y no disparamos el plan de continuidad de negocio, pues no sabemos si estamos muy bien. Pero en que los incidentes los metamos en esa mejora continua, el que los riesgos materializados los metamos en esa mejora continua, nos va a empezar a dar ese tema de resiliencia, ¿no? De prepararnos mejor. La otra cosa que nos va a hacer la diferencia para iniciar, para sobrepasar, para ir más allá de esa continuidad es el identificar escenarios de riesgo con impacto a largo plazo. ¿Sí? Y no estoy diciendo que empecemos con 100, empecemos con 5. Si pasa esto, ¿cómo nos afecta a largo plazo? Como la pregunta que les planteaba al principio, si no tenemos tal servicio, tal proceso disponible en un lapso de tiempo, yo dije 48 horas, pero eso variará para cada industria. ¿Qué clientes perdemos para siempre? ¿O qué porcentaje del mercado que perdemos para siempre? ¿O qué licencia perdemos y abrimos la puerta para que alguien más la tenga? Entonces, eso es lo que haría. Bueno, ahora ya empezamos con la implementación en fases. Algo muy importante, el aseguramiento. Una vez que tenemos ya pusimos sí, adelante. Gracias, Oscar. Tenemos unos comentarios. Uno de Ujú. Marco, todo es tema de negociación. Se presentan las alternativas que cubran los escenarios de mayor impacto, contemplando opciones desde la que mayor resiliencia hasta la opción más básica. Cada alternativa tiene un costo, entre más elevado, menor tiempo de caída, entre más básico, mayor tiempo de caída. Así el negocio toma la decisión en base a sus posibilidades. Por supuesto, y esta es una etapa básica. No debemos avanzar de aquí si no tenemos esa aprobación. Porque es muy fácil mañana decir, oye, hubiera sido mejor otra cosa así. A ver, pero es que ya implica un retrabajo, ya llegamos hasta acá. Necesitamos que en este punto identificamos esos escenarios de mayor riesgo, identificamos algunas alternativas y seleccionamos cuál, ¿sí? Para que en el siguiente paso aprobemos esas estrategias y nos comprometamos con esas estrategias, ¿no? ¿Algún otro? Sí, considera que realizar un análisis de impacto al negocio sería una herramienta adecuada para identificar los procesos críticos y, a partir de ello, validar los planes de contingencia o las estrategias de continuidad en la organización con recursos limitados. A ver, sí, definitivamente es básico. Si no hago el análisis de impacto, todo me lo estoy inventando. Estoy yendo a priori, estoy yendo por feeling, o sea, nada más por pura intuición, a decir que es lo más crítico. Y dejemos de ello. Es muy posible que la gente sí identifique cuál es lo más importante. Lo que es muy difícil es que de manera objetiva identifiquen en qué periodo de tiempo. Entonces es muy posible que nos den solicitudes irracionales. Oye, el sistema tiene que estar disponible y no puede caerse más de una hora, porque si cae más de una hora se vuelve catastrófico. Y técnicamente, pues es posible tener sistemas con unos niveles de disponibilidad como los bancos, ¿no? Y como los aviones, y de todos modos se caen, ¿no? Pero tomar unas medidas
de alta disponibilidad, muy sofisticadas, pero muy costosas. Entonces la pregunta es si realmente el negocio necesita eso e invierte sus recursos limitados a eso, porque acordémonos que su función no es hacer planes de continuidad de negocio, su core es ofrecer un producto o un servicio. Entonces sus recursos deben estar enfocados a eso y a crecer ese mercado, ¿sí? El plan de continuidad de negocio, el plan de recuperación de desastres, su programa de resiliencia, es algo que estamos haciendo estratégico como un servicio de soporte para asegurar que logramos la estrategia, es decir, logramos los objetivos, para que a pesar de eventos adversos, logramos los objetivos. Entonces, el hacer el análisis de impacto de negocio con criterios definidos y con bloques de tiempo es fundamental. ¿Sí? ¿Dónde lo tenía? Acá está. Porque no es lo mismo qué pasa en esta primera hora, qué pasa en esta segunda, digo, y los bloques de tiempos, esta era para una operación de 8 horas. ¿Sí? Pero puede haber en donde estemos hablando de días, en donde estemos hablando de minutos, digo, depende de la operación de cada quien. Y entonces estos bloques de tiempo es muy importante definirlos y identificar lo que pasa en cada bloque de tiempo. Este acumulado, aquí por eso dice acumulado, es porque ya a partir de identificar lo que pasó en la primera hora, lo que pasó de la hora 1 a la hora 2, lo que pasó de la hora 2 a la hora 4, lo que pasó de la hora 4 a la hora 8. No el acumulado lo saco después. Necesito identificar primero qué pasa en cada bloque de tiempo para poder determinar si eso es crítico, de acuerdo a los criterios que definimos primero. Entonces, el VIA es fundamental. Y una vez que sabemos qué impacto tiene, sabemos a cuáles procesos les vamos a hacer el análisis de riesgos. Lo ideal es hacerlo para todos. Pero otra vez, como tenemos recursos limitados, tiempo limitado, gente limitada, dinero limitado, o sea, porque así es, pues vamos a hacérselo a los que salieron críticos, ¿no? En un periodo de tiempo. En ese orden se los vamos a hacer. Y ya con esos escenarios identificados, podemos pensar en las estrategias, ¿sí? Esas estrategias y analizar cuáles nos generan valor, ¿no? Entonces, hacemos nuestro catálogo de estrategias y que se tomen decisiones y se aprueben las estrategias. Y a las estrategias aprobadas, les ponemos un roadmap. Y entonces ahora sí les dedicamos recursos y ahora sí nos entramos al costeo fino, ¿no? Oye, pues necesito comprar un firewall, necesito hacer una capacitación y capacitar a un grupo de personas adicionales, necesitamos tener un medio de transporte alternativo. Digo, cosas que pueden ser críticas en una empresa que produce X producto a grandes volúmenes. Si tenemos un problema con la impresión de etiquetas de embarque, eso puede ser un caos, porque las etiquetas de embarque no solo es lo que nos va a permitir que salga y se salga de almacén el producto y se vaya, y nos puede generar retrasos en la entrega, sino además en ciertas industrias que están muy reguladas. Por ejemplo, aquellos que tengan que cumplir con esto de los controles transfronterizos, ¿no? Se me fue ahorita el nombre, ¿no? Pero para el libre tránsito de México a Estados Unidos, si no se imprime adecuadamente, si no se imprime adecuadamente, no va a pasar y va a llegar a la frontera y lo van a rechazar. En el caso del sector farmacéutico, por ejemplo, yo de una línea de producción, una vez que está certificada y que está validada y fue autorizada por la entidad regulatoria para producir, yo no puedo cambiar nada de esa línea, ni siquiera la impresora. Si cambio de impresora y se me echó a perder y le pongo un modelo nuevo, esa línea ya no puede producir. Ya no puede, digo, depende de la etapa, ¿no? Pero ahorita estoy hablando de la generalidad. Ya no puede entregar ese producto, no puede salir, tiene que pasar por la validación. Entonces, en esos lugares, parte de su estrategia tienen reemplazos iguales. Yo sí puedo sustituir igual por igual. Entonces, tengo que tener la misma impresora, el mismo modelo, el mismo igualito, para que no haya un cambio y entonces yo pueda, bajo ciertos protocolos, hacer la sustitución y no parar mi línea de producción y no tener que volver a pasar por el proceso de autorización, ¿no? Porque si no, bueno, eso va a tomar meses y va a costar carísimo y me va a parar una línea. Entonces, sí, es muy importante identificar cómo va a impactar el negocio. Y, a ver, por ahí vi un comentario rápidamente, alguien decía que si podíamos ver
Sí, dice, podríamos volver a ver de manera rápida la guía de acción del diseño de procesos y definición de competencias. Estábamos en el aseguramiento, me regreso aquí. Cuando defino que voy a hacer cambios y ya rediseñé, ya dije qué es lo que voy a alinear, pues voy a rediseñar mis procesos. Entonces tengo que ver, voy a identificar que hay roles críticos, ¿no? Hay nuevos roles, sí que no le llamamos críticos, pero vamos a, y son críticos para el funcionamiento de este nuevo proceso o esta nueva forma de hacer las cosas. Entonces tengo que identificarlos y tengo que definir algún mecanismo para identificar las brechas entre lo que existe y lo que debería de ser y hacer mi plan para cubrir esas brechas de capacitaciones, de entrenamientos, de herramientas, etcétera. ¿Sí? Y entonces ya vamos a identificar, vamos a lograr tener personas preparadas, lo cual nos va a dar respuestas consistentes. Bueno, me voy, estaba en el aseguramiento, digo, pasé de mis planes, mis pilotos, etcétera, y en la parte de medición y mejora continua, y esta es la parte que es crucial, y ahorita si quieren me regreso a otras preguntas. Esta es la parte que es crucial para la mejora continua y para realmente hablar de resiliencia. Si no tenemos un ciclo de aseguramiento y mejora continua bien definido, no vamos a evolucionar. Ni siquiera con la continuidad, olvídense de la resiliencia, ¿no? Ni siquiera la continuidad, ni siquiera con la calidad. Necesitamos tener este ciclo, un ciclo robusto de aprendizaje y mejora. Entonces, para esto necesitamos tener medidas de aseguramiento, no solo nuestras medidas naturales de tengo un hallazgo, lo metí en mi ciclo de mejora continua, sino, oye, después necesito validar dos cosas, que nuestros procedimientos se estén ejecutando como los definimos, uno, eso es por un lado, ¿no? Esa adherencia a lo que definimos, y dos, que estén dando el resultado que estamos buscando, ¿no? Que realmente estén funcionando, porque cuando lo definimos que sonaba muy bien en el papel, pero una cosa, eso es una cosa, que en la realidad que también sí nos dé los resultados esperados, entonces necesitamos el aseguramiento, para eso necesitamos métricas, eh, y, por ejemplo, aquí podríamos decir, oye, ¿qué pruebas valida nuestro RTO, RPO y capacidades? ¿No? Digo, y puse RTO y RPO porque estamos hablando mucho del tema de continuidad, ¿no? Pero hay otras capacidades que tenemos que asegurar que se esté, oye, que nuestra capacidad de detectar un incidente, nuestra capacidad de atender, nuestra capacidad de aprender, todo eso esté realmente funcionando. Entonces, ¿qué pruebas vamos a hacer? Oye, pues vamos a hacer una auditoría, vamos a hacer simulacros, vamos a hacer ejercicios de escritorio, vamos a hacer evaluaciones de conocimiento, vamos a poner una serie de cursos, ¿no? Que vamos a estar haciendo disponibles. Algunos van a ser obligatorios, otros no. Y luego que para cada curso vamos a poner una evaluación, ¿no? De comprensión, de entendimiento. Y entonces, ¿qué métricas podemos poner? Oye, ¿cuántos procesos? Y hagamos un plan, no vamos a ver, no vamos a probar todos al mismo tiempo, todos en el mismo momento, pero podemos hacer un plan en orden de criticidad o de importancia o de impacto en el cambio en nuestro programa. Entonces, hacemos nuestro plan y qué porcentaje de estos procesos están probados y salieron con resultados adecuados contra nuestro plan, y meter un tema de remediación. No está mal tener hallazgos, no está mal encontrar desviaciones. Digo, lo ideal sería que no, pero esto es un proceso evolutivo. Entonces, al principio voy a tener más desviaciones y al principio me voy a encontrar cosas más burdas, que son las que están fallando, más evidentes, más fundamentales. Pero conforme vaya pasando el tiempo, voy a tener que hilar más fino y meterme a mayor detalle. Y una vez que identificamos estas fallas, ¿qué estamos haciendo en la remediación de hallazgos? Oye, tuvimos una falla aquí, tuvimos esto acá, una desviación, una salida no conforme, un incidente, un riesgo materializado, unas quejas. ¿Qué estamos haciendo para remediarlo? ¿Sí? ¿Qué porcentaje de avance y de cumplimiento tenemos en nuestros planes de remediación?
y de mejora. Entonces, esta etapa es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos programar una prueba de escritorio, un simulacro para top 5 procesos, podemos programar una auditoría, ¿sí? Eso es lo que yo haría. Lo que se prueba funciona, lo demás es optimismo. A ver, ¿qué rol considera que debe tener el DRP dentro de la estrategia de resiliencia de una organización que necesita garantizar la cantidad de servicios en caso de una interrupción mayor? No, bueno, pues es una parte elemental. El tener mi plan de continuidad o mi plan de recuperación de desastres es muy importante en la parte de resiliencia. Debo poder atender el inmediato. ¿Sí? Es indispensable poder atender el inmediato. Donde lo voy a llevar más allá es con dos cosas. Con un programa muy robusto de mejora continua y aseguramiento y agregando la visión de mediano y largo plazo. Miren, me voy a regresar a otra cosa que se me pasó mencionar, digo, la pensé cuando la puse, pero se me pasó mencionarla en su momento. Aquí tenemos varios, situaciones, ¿no? Estamos presentando, bueno, no me deja hacerlo parte en parte, pero entonces tenemos temas de situaciones climatológicas, tenemos los ciberataques, pusimos este ejemplo de una falla sistémica, se habla de un ciberataque, se habla que no, etcétera, de este apagón de la luz, tenemos lo de las tarifas, pero todos estos que estoy mencionando, de una forma o de otra, su problema fue la falta de innovación. Se quedaron clavados en un tema. A ver, BlackBerry llegó y revolucionó el asunto de los teléfonos, ¿no? Y venía, traía todo, hasta que llegaron los iPhones. Y cuando a los de BlackBerry le dijeron, oye, mira, que teléfonos sin botones, digo, que era parte de su característica, ¿no? Para escribir, que otras funcionalidades más allá de los mensajes y los correos, no lo vio y se quedó. No sé si por aquí está, no lo veo, Blockbuster, ¿no? Blockbuster era el amo y señor de todo el tema del video y hasta que llegó el streaming y se lo acabó. El streaming, Kodak, ellos inventaron la cámara digital, pero no le dieron seguimiento, se quedaron querían su negocio de los rollos y todo esto, del revelado y bueno, ya no están, ¿no? Bueno, ya hacen cosas muy particulares de nicho, de investigación. Y así podemos ver varios. Entonces, el tema de innovación, el tema de no estar escuchando el mercado, también es parte importante de esta resiliencia, ¿sí? A diferencia del plan de recuperación de desastres, no me va a atender esto, me puede atender los otros, pero este tema de innovación, de quedarme fuera del mercado, no me lo va a atender mi BCP ni mi DRP, pero sí la parte de resiliencia, porque va a escuchar ese entorno y nos va a preparar para atender este nuevo entorno. ¿Qué innovaciones hay? Y ahí era lo que yo mencionaba hace rato, de la inteligencia artificial. A ver, yo les preguntaría, ¿cómo? Dos cosas que hay que preguntarse internamente y responder, ¿no? ¿Cómo estamos usando la inteligencia artificial en nuestra organización? Cada quien. ¿Y qué resultados bueno, entonces otras preguntas, ¿qué resultados estratégicos nos está dando? Pero el otro es, en el mediano plazo, no en el largo, en el mediano plazo, ¿cómo nos puede afectar a nuestro negocio la inteligencia artificial? Pues resulta que si antes nos dedicábamos a hacer, por ejemplo, los despachos de marketing, ¿no? Marketing digital. Digo, seguro hay muchas cosas que están haciendo, muchos, pero hay otros que no. Y si su negocio era hacer los copies, ¿no? Los textos que voy a pegar, era hacer las imágenes, pues ese negocio seguramente ya se ha visto muy disminuido y si no, se va a ver muy disminuido porque esas capacidades ya se le están facilitando a sus clientes. No quiero decir que necesariamente con la misma calidad, pero en la percepción de ese cliente, él ya lo puede hacer y ya no necesita contratarlo. Y lo puede hacer fácil y lo puede hacer rápido. ¿Sí? Entonces vamos a ver que va a haber mucho menos contratación de ese servicio, ¿no? En particular. En la misma consultoría que nosotros hacemos. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer? Bueno,
pues ya la IA me puede generar un documento. Oye, quiero que me hagas el documento de la política de continuidad. Y me va a generar algo. Va a depender de muchas cosas. Acuérdense qué tipo de plan estoy utilizando, ¿no? Cómo haya construido mi prompt, qué información le di o qué parámetros le di para que tomara en cuenta. Y técnicamente me puede dar un documento muy bueno. La otra cosa es qué tan fácil es implementarlo, porque ahí entra pues también el conocimiento, la experiencia, el entendimiento de tu negocio, ¿no? Para ver qué tan adecuados. Entonces, al final, nuestro punto de vista es que la inteligencia artificial está cambiando muchas cosas. Tenemos que usarla nosotros también como un habilitador, una herramienta que incrementa las capacidades y apoya el trabajo de nuestros expertos. Todavía no lo sustituye, pero sí hay una diferencia de si lo usamos o no lo usamos en lo que podemos entregar. Nos permite hacer análisis más profundos, más rápido, nos permite hacer ciertas cosas más rápido, nos permite replicar, si nosotros ya le damos ciertos parámetros, ciertos formatos, nos permite hacer cosas más rápido, ¿no? Entonces, bueno, cada quien lo tenemos que ver en nuestra industria. Y si no lo vemos, y si no lo atendemos, el día de mañana no vamos a estar. Entonces, la resiliencia no solo ve la recuperación de incidentes, sino ve qué vamos a hacer para el tema de las tarifas, ¿sí? O otras regulaciones que vienen. Ve qué vamos a hacer por el tema de la innovación o qué debemos hacer, o sea, atiende esa parte. Y en global habla de todo este ciclo de mejora continua, ¿no? Mucho más robusto este proceso de aprendizaje, no nada más de una mejora continua de un sistema de gestión de calidad, sino del aprendizaje organizacional, de cómo lo vamos permeando y cómo vamos a llevar todo esto al liderazgo, que ahorita es a donde precisamente iba a llegar. Estamos en el aseguramiento y la sustentabilidad. ¿Sí? Esto tiene que ser un programa permanente. Entonces, ¿cómo lo llevo a la visión, al nivel más alto, a los comités? A través de que sean objetivos estratégicos. Digo, depende de lo que cada quien esté usando. Puede estar Balance Scorecard, puede usar objetivos definidos de alguna otra manera, etc. Yo ahorita, como es muy utilizado y es muy fácil de definir, puse un ejemplo con un OKR, ¿no? Oye, el OKR 3, digo, puede haber varios, ¿no? Este es el OKR 3 de resiliencia cultural y organizacional. El objetivo, incorporar la resiliencia en la cultura de gestión y desempeño. ¿Cuáles son mis resultados clave que estoy buscando? Capacitar al 100% de los líderes de área en gestión de crisis y toma de decisiones bajo presión. Incluir indicadores de resiliencia en los tableros ejecutivos de cada una de las direcciones. ¿Sí? Medir un incremento de 25% en la percepción de preparación ante disrupciones en una encuesta. Nuestro propósito es hacer que la resiliencia se viva como una práctica, no como un plan. Entonces, en el momento que lo empiezo a llevar a los tableros estratégicos y lo empiezo a alinear con actividades, lo estoy llevando hasta lo más alto, estoy dándole esa visibilidad y ese seguimiento al más alto nivel, estoy involucrando a los tomadores de decisiones. Entonces, pues, ¿qué decisión clave? ¿Qué OKRs de resiliencia apta a la dirección? Necesitamos OKRs publicados, iniciativas, esto es muy importante, ligadas al presupuesto anual. A ver, qué bueno que lo estamos viendo, no sé qué, pero a ver, ¿dónde está ese compromiso? Es como dicen, una vez lo vi y me gustó mucho, que en unos huevos con tocino, la gallina participa, pero el cerdito se compromete, ¿sí? No es lo mismo que la gallina de un huevo a que el cerdito nos dé un cacho para hacer el tocino, ¿verdad? Entonces necesitamos que nos den ese cacho, necesitamos ese tocino de parte del cerdito. El cerdito es el presupuesto. Necesitamos un presupuesto para hacer las cosas. Nuestro próximo paso sería incluir en los OKR de resiliencia en los tableros de las áreas y en el tablero corporativo. ¿Sí? Y entonces de esa manera pues lo llevamos a que viva en los números del negocio. Además de las sesiones del comité ejecutivo. ¿Sí? Trimestrales si quieren, semestrales, ya en algunos casos donde está más maduro, pero yo recomiendo más trimestrales. Y las sesiones de los subcomités operativos, ¿no? Que le van a dar seguimiento más continuo. Puede ser mensual, puede ser bimestral. Les voy a poner ya unos ejemplos muy rápidos.
a ver, la resiliencia no solo pagan ingresos, no solo evita pérdidas. Este es un caso que me gustó mucho porque es de un negocio muy tradicional y fue a partir del COVID, ¿no? El COVID fue algo que totalmente disruptivo, que nadie esperaba y que cambió muchas cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé si conocen esta bodega de vino mexicano, se puede considerar una bodega enfocada a lo premium, aunque no es nada más premium, y pues siempre fue muy tradicional. De 2014 a 2019 su crecimiento anual había sido un promedio de 36%. El 40% de sus ventas estaba ligado a la hospitalidad, ¿no? A los hoteles, a los restaurantes. ¿Qué pasó en el COVID? Pues se acabó ese mercado de la hospitalidad, ya no había, no estaba disponible. Entonces el 40% de sus ventas, imagínense. En el COVID, pues el consumo se cambió a casa. Entonces, tuvieron que enfocarse en cómo acercarse al consumidor y abrieron un canal digital. Y les pegó mucho, pero al final sus ventas digitales, que eran un punto y cacho por ciento, lograron, se esforzaron, se enfocaron, lo atendieron, crearon marketing digital, mejoraron su aplicación, mejoraron todo y lograron un crecimiento de 1300% de ese canal, solo de ese canal digital. Era mínimo y lo convirtieron en algo importante. En total, en vez de decrecer, digo, no crecieron igual que los otros años, pero sus ventas de 2020 crecieron un 5%, a pesar de la situación que en otros lugares, otras bodegas, se fueron al piso, algunas hasta desaparecieron, ¿no? Para 2021 ya era, perdón, en las ventas digitales que hicieron se convirtió en el 5% de las ventas totales, en 2021 ya era el 8% de las ventas totales, de ser el 0.5%, crecieron a esto, ¿no? Entonces, bueno, al final esto es esto es resiliencia, ¿no? Hacemos un cambio estratégico que no solo nos permite sobrevivir, sino nos permite crecer, nos permite ir más allá. Y hoy en día, pues para Montes Yannick, sus ventas digitales son realmente muy importantes. Bueno, otros casos que nos cambian la perspectiva, ¿no? La caída global de CrowdStrike, no, aquí no tengo la solución, pero aquí lo que sí tengo es, tenemos que empezar a ver esos cisnes negros, ¿no? Esos escenarios, a ver quién se iba a imaginar que iba a fallar CrowdStrike, que se iba a tirar 8.5 millones de equipos que iban a afectar a todas las industrias, ¿no? Oye, pues tenemos que empezar a ver qué pasa si cae Google, qué pasa si cae Amazon, qué pasa si cae Azure o Microsoft, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué pasa si no se recuperan rápido? ¿Sí? En el tema de logística, pues hubo mucho cierre de puertos durante pandemia, por conflictos, etcétera, ¿no? Y las empresas que encontraron otras rutas alternativas sobrevivieron mejor. ¿Sí? En el tema de la regulación vienen muchos cambios, ha habido muchos cambios regulatorios imprevistos que afectaron operaciones, inversiones, contratos. Entonces, pues hay que tratar, hasta donde se pueda, pues hacer esa lectura anticipada del entorno. Oye, ¿qué pasa si cambia la regulación y nos cambia algo? Oye, es que está en pláticas. Y a ver, yo les digo algo que viene y está cantado, ¿no? De que viene porque viene. Vino el cambio, los incrementos en salario mínimo, vinieron los cambios en las vacaciones y viene la reducción de la semana, de la jornada a 40 horas. Todos esos en conjunto, en algunas industrias, tiene un impacto mayúsculo por temas de mano de obra. ¿Qué va a pasar ahora, no? Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo vamos a compensar esa pérdida en tiempo que teníamos, en recursos, para lograr los mismos resultados? Entonces, yo les haría una pregunta muy rápida, y es para ustedes la respuesta. ¿Dónde está su organización hoy en resiliencia, no? Si tenemos en estos cuadrantes, resiliencia organizacional de bajo a alto, continuidad de negocio de bajo a alto, ¿no? Tenemos cuatro cuadrantes, somos reactivos, atendemos las crisis, somos técnicos, estamos muy enfocados en el control técnico, ¿no? En la parte del procedimiento, en la parte del sistema BCP, DRP, ya estamos integrados, ¿no? Ya tenemos una coordinación amplia, ya estamos siendo mejora continua, etcétera, o ya tenemos esta proactividad y este liderazgo estratégico, ¿no? Aquí está, entonces, básicamente, pues aquí tenemos algunos lineamientos. Entonces, la pregunta es para ustedes, ¿dónde se ubican? ¿Sí? ¿Dónde se ubican en esto? Y la resiliencia es una inversión que reduce pérdidas y crea valor sostenible. Entonces, el valor generado es igual a la probabilidad por el impacto evitado, que es un impacto que era negativo, menos el costo, cuánto nos costó
incrementar, crear esta medida, pero le podemos sumar un beneficio esperado por una probabilidad, ¿sí? O el beneficio logrado, ¿no? Entonces, al final tenemos que hacer nuestro análisis. Una reputación fortalecida evita pérdida de confianza en el cliente, la productividad mantenida, pues equipos de trabajo sin paros prolongados o sustituir esa disminución de tiempo disponible y lograr los mismos resultados, etcétera. Quiero decir que la resiliencia no es un plan en papel, es una capacidad viva. Si nos preparamos como organizaciones para cambiar, vamos a poder liderar en la incertidumbre, tomar oportunidades sobre la incertidumbre. Y por último, pues empieza su travesía, ¿no? El dar el primer paso hoy asegura que su organización estará lista en el próximo cambio. Y dije cambio, no incidente disruptivo, pero un incidente disruptivo también, no solo para sufrirlo, sino para liderarlo, ¿no? Yo les sugiero empezar por un autodiagnóstico o por un diagnóstico, ¿sí? Si gustan podemos ayudarles, pueden hacerlo ustedes, ¿no? Evalúan su nivel de madurez, sus brechas, la clave, la continuidad, la resiliencia, dónde están. Hagan un roadmap. Empiecen por uno de 90 días, no hagan el roadmap, el programa completo. ¿Qué puedo lograr en 90 días, no? Y empiecen a darles estructura de cómo lo vamos a gestionar de manera global en nuestra organización. Digo, ya para cerrar, yo sé que estamos muy encima del tiempo. No sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, Oscar, tenemos algunas preguntas. Digo, si alguien por tiempo se tiene que desconectar, digo, sin cuidado, vamos a mandar, bueno, vamos a subir este video también a nuestro canal de YouTube para que si alguien quiere repasar algún punto, ver algunas de las slides o terminar de ver las respuestas, digo, con gusto lo puede repasar. Y también se sube un artículo a nuestra página web con un resumen de todo lo que estuvimos platicando aquí para que también lo tengan a la mano. Entonces se les estará haciendo llegar por medio de su correo electrónico. Y siguiendo con los puntos que tenemos aquí, preguntas. Cuando el DRP depende de un proveedor externo, ¿qué mecanismos recomienda establecer para garantizar que los tiempos de recuperación, el RTO y el RPO, y las acciones críticas se cumplan en una contingencia real? Simulacro. Primero, bueno, en el contrato, acuerdos de nivel de servicio y penalizaciones. En el pólizas de seguro, etcétera, ¿no? Por un lado. Y por fianzas. En el caso de... Y luego validarlo, hacer simulacros. Sí, simulacros, controlamos, vemos si se cumplió o no se cumplió. No se cumplió, pues, oye, proveedor, comprométete a un plan de mejora, ¿no? Dame, y lo volvemos a probar. Porque si no, insisto, o sea, lo que probamos funciona, lo que no es optimismo. Y si nuestro DRP depende de un proveedor externo, pues hay que hacer un simulacro, de verdad, y tener los dientes en el contrato para poder actuar en caso de que no se cumplan las condiciones. ¿Qué más? ¿Cómo debería distribuirse la responsabilidad entre el proveedor y la organización para evitar depender completamente de un actor externo? En la matriz RACI, el accountable está dentro de la organización. El responsable que tiene que rendir cuentas está dentro de la organización. El ejecutor, el R, es el externo. Pero incluso a lo mejor debería tener yo un coordinador que en caso de que haya un incidente, coordina con ese proveedor todas las acciones. Y entonces este va a ser mi responsable y el proveedor se convierte en el supporting, en la S. Y tengo que tenerlo bien claro y bien definido. Es muy común. Si no tengo esto, lo más probable es que haya fallas durante una contingencia. Ojalá toquen madera, ojalá no suceda, ojalá no se materialice, pero insisto, acuerdo de nivel de servicio, penalizaciones, simulacros. El dueño y responsable, el que tiene que rendir cuentas, está dentro de la organización, un coordinador interno que es el responsable de ver esa ejecución y el proveedor interno se convierte en el soporte en el que ejecuta una serie de acciones. Perfecto. Nos queda un comentario y una pregunta. El comentario es de Jesús Moreno. El éxito en la adopción de la inteligencia artificial en una organización radica en comprender que, si bien se trata de una herramienta poderosa capaz de agilizar numerosos procesos, su verdadero valor se alcanza cuando se complementa con el criterio humano, indispensable para asegurar la coherencia estratégica y operativa del negocio. Sí, muy de acuerdo, Jesús. Y pregunta por Marco, ¿qué tan recomendable es tener un RPO, un Recovery Point Objective?
distinto dependiendo de los escenarios. Ejemplo, si tengo una infraestructura como espejo en tiempo real y el escenario es caída de la infraestructura principal, ahí el RPO podrían ser de minutos, segundos, pero si el escenario es por hackeo o encriptación, ese espejo potencialmente también se estaría encriptando, a lo cual tendríamos que recurrir a respaldos limpios no inmutables. Sobre estos últimos en la práctica, ¿cada cuánto tiempo se recomienda estar realizando sin impactar el rendimiento? Mira, el RPO debe ser uno. Yo identifiqué que por temas de impacto en el vía, porque cuando hago el vía no importa cuál es la causa, lo que estoy viendo es cómo me impacta que ese servicio o ese procedimiento no esté disponible. Entonces voy a determinar mi RTO, en cuánto tiempo lo debo recuperar, porque si no se vuelve crítico el impacto, y en qué punto debo recuperar si no se vuelve crítica la pérdida, o me va a afectar mi misma recuperación, ¿sí? Mi vuelta a la normalidad. Entonces el RPO es uno. El RTO, que es mi tiempo objetivo de recuperación, es uno. En función de eso, determino qué medidas voy a tomar. Necesito una alta disponibilidad, no solo de la infraestructura, sino también del almacenamiento, porque acordémonos que yo puedo tener ciertos servicios, funciones en alta disponibilidad, pero a veces los datos no los tengo en esa alta disponibilidad. Y ahora que estamos hablando de teras de dato, pues restará un respaldo de teras, nos va a tomar tiempo y a lo mejor eso no nos va a permitir cumplir con nuestro RTO. Mi RPO es, pues, ¿cuándo fue el último respaldo, no? O sea, si yo no estoy dispuesto a perder más de media hora o más de 5 minutos, pues tengo que estar haciendo respaldos cada 5 minutos o cada media hora, por el tiempo que hayamos puesto. Punto. Ahora, ¿qué va a pasar? En mi escenario, yo estoy considerando que malware es muy poco probable. A lo mejor en este momento no he invertido en respaldos no inmutables, más bien inmutables, ¿no? El día que se me materializa y no lo logré, mis medidas deberían estar a que mis respaldos no estén disponibles, ¿no? Que mi respaldo haga un pool. Yo jalo los datos, pero no me pueden escribir del otro lado, ¿sí? Y a lo mejor cuántos conservo para no llegar al punto en donde mi respaldo también esté afectado. Si mi RPO requiere que no puedo perder nada, pues entonces mi respaldo inmutable tiene que estar en función de eso, ¿no? O sea, la frecuencia de respaldo inmutable. Entonces, el RPO no cambia, el RTO y el RPO no cambian, porque eso yo determiné que era lo que no puede soportar mi negocio, es el objetivo de negocio de recuperar ese procedimiento o ese servicio. Las estrategias que yo utilicé, pues van a ser para cumplir ese en los diferentes escenarios. Por eso, después de hacer el vía y donde determine el RPO y el RTO, hago los escenarios de riesgo para identificar diferentes escenarios. Aquí tú comentas 2 escenarios para lo mismo. Entonces, ¿cómo atiendo cada uno de esos escenarios? Ahí entran mis estrategias. Por eso las estrategias se definen después de los escenarios que se definen después del análisis de impacto. Y tenemos otra pregunta. Uh-huh. Entonces, ¿quién debe ser el responsable del plan de continuidad? Yo sugiero que un comité, a final de cuentas, la dirección general, ¿no? Como si voy a llevar el accountable al alto nivel, la dirección, el comité directivo, pues podemos poner un comité de continuidad, de resiliencia, como le queramos llamar, de GRC, porque nos tiene que dar los recursos, no lo va a ejecutar, entonces los ejecutores van a ser otros, pero nos debe dar los recursos para el programa, la iniciativa para que el programa exista, etcétera. Entonces, para nuestro punto de vista, ese es quien debe ser el dueño y el que rinda cuentas sobre si hay o no hay.